Buenas tardes a todos. A nombre de Software Fácil, les damos la más cordial bienvenida a su curso Cálculo y Reparto de la PTU. Mi nombre es Isabel Mundo Montoya. Estaré con ustedes con todo gusto impartiendo este tema. El día de hoy nos acompaña el contador Ricardo Díaz. Buenas tardes, contadora. Un placer estar con usted. Gracias, tenía ratito que no coincidíamos, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Unos comentarios previos antes de iniciar. Ya algunas personas han de haber recibido el material en su correo. Quien no lo haya descargado, lo tienen ahí en su panel de control, del lado derecho. Ahí pueden descargar el documento que vamos a estar revisando. Los invitamos a que participen con sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones. Vamos a tener un receso, un tiempo para poderlas atender. Solamente les pedimos de favor que nos envíen preguntas relacionadas concretamente con el tema. Toda la pregunta que sea referida a la funcionalidad del sistema de nómina, con todo gusto los van a atender en el área de soporte. Ricardo, si nos apoyas, ¿en qué dirección? Así es, aquí cualquier duda en particular que tengan sobre el tema, pueden mandar un correo a soporte@sfacil.com y con gusto les brindamos el apoyo y la respuesta. Gracias, Ricardo. También les vamos a pedir que nos tengan un poquito de paciencia. Hay algunos problemas técnicos con el proveedor de internet. Vamos a estar tratando de atenderlos a la brevedad posible. Si hay alguna inconsistencia, bueno, nada más denos unos segundos para poder restablecer y aquí estaremos presentes. Vamos a iniciar. Bueno, tenemos el mes de mayo, mes de reparto de PTU para las personas morales. Vamos a ver cuándo les tocaría a las personas físicas para que ustedes puedan tomar las notas que crean convenientes. Aunque el PTU no es un tema que es nuevo, ya es algo recurrente año con año, vamos a ver algunos detalles que todavía pueden que tengan duda, algunos detalles que no hemos observado en algunos otros años o con clientes nuevos. Ustedes van a ir viendo la temática y van a tomar sus notas. Vamos a iniciar con que la PTU es un derecho constitucional que lo tenemos establecido en el artículo 123, apartado A, en la fracción 9, donde nos indica que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Perdón. Más adelante vamos a estar viendo si es justo o no es justo, los peros, los pros, los contras del cálculo que tenemos obligación de realizar. Por otro lado, dentro de la Ley Federal del Trabajo, tenemos el artículo 117, donde se establece un derecho laboral para los trabajadores. Y nos dice lo siguiente: los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Actualmente conocemos que es el 10%, es un porcentaje que no se ha movido, ya tiene rato que lo estamos manejando y continuamos con este porcentaje en la actualidad. Ahora, ¿quiénes están obligados a realizar el pago de la PTU? Están obligados a efectuar este reparto todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio. Físicas o morales, por mencionar el grupo más general o más amplio, pero también cualquier entidad económica. ¿Cuál podría ser una entidad económica? Una copropiedad. Finalmente, hay una persona física que responde por esa copropiedad. Una asociación en participación, también hay una persona física o moral que responde por esa asociación en participación, que aunque es un contrato entre particulares, fiscalmente tiene sus efectos que habrá que atender y en este caso correspondería a la PTU cuando tengan trabajadores a su servicio. Las personas físicas, por ejemplo, honorarios, caso de algún arquitecto, algún despacho de contadores, médicos, abogados, que tienen personal a su servicio, así sea una sola persona, a esa persona le tendrán que calcular y enterar o pagar el PTU que le corresponde. En el caso de los médicos, los asistentes, por ejemplo, el asistente, en los despachos contables, los asistentes contables, administrativos, mensajeros, en el caso de arquitectos igual, asistentes técnicos, asistentes administrativos, todo aquel que sea trabajador partiendo del principio que es toda persona física que tiene una relación de subordinación con un patrón, será la que tiene derecho a este reparto de PTU. Ahora, ¿qué entidades o qué personas no están obligados a pagar PTU? Tenemos 6 fracciones y solamente esas son las que estarán de alguna manera exentas o sin obligación de pagar PTU. Fuera de ahí, todas las demás patrones estarían obligados. Vamos a ver qué nos dice la fracción 1, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Y esto va relacionado con el alta en el RFC.
A partir de ahí se considera que inicia el conteo para ese primer año de funcionamiento. En la fracción 2, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. ¿Quién nos va a dar la pauta aquí para saber qué es una empresa de nueva creación y que están dedicadas a la producción de un producto nuevo? La Secretaría de Economía, porque si no nos podemos pasar diciendo que son productos nuevos y nunca llegar al momento de la obligación de la PTU. Entonces tenemos 2 años para este caso. 3, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Mientras no haya producción, sobre todo en el sector minero, no estarán obligados a repartir PTU porque finalmente no existiría cantidad alguna, ya que estarían en la etapa de exploración. 4, las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, también quedan dentro del listado de no obligados a pagar PTU. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco estarán obligadas a repartir este concepto. Y por último, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Y vamos a ver cuál es ese capital. En su siguiente lámina tenemos lo siguiente. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió una resolución exceptuando de la obligación de repartir PTU a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado para efectos de ISR que no exceda de 300,000. Entonces, este sería el primer parámetro que tendrían que revisar dentro de sus patrones. Si caen en esta excepción, no estarían obligados a repartir el PTU del que estamos hablando. Eso está vigente desde el 19 de diciembre del 96. Ahora, ¿qué pasa si no pagamos la multa? Perdón, si no pagamos el PTU. Hay una multa por no pagar ese PTU. ¿Quién nos la va a imponer? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué es lo que hacen? Hacen recorridos, hacen visitas a los patrones para ver si efectivamente cumplieron con esta obligación. Incluso pueden los trabajadores de alguna manera denunciarlos que no ha habido ese reparto de PTU y directamente irán a revisar al patrón. Hay una multa establecida en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 994, donde los patrones que no cumplan con la obligación del pago de la PTU serán acreedores a una multa medida en UMAS de 250, que serían el equivalente actual a 21,122.50 y hasta 5,000 UMAS, que equivale a 422,450. Entonces, como hay una obligación, la infracción sería no cumplir con ese pago, por lo tanto, habría una multa que está establecida en la ley correspondiente y esos son los importes actuales medidos en UMAS. Ahora, ¿qué trabajadores tienen derecho a ese PTU? Dentro de la Ley Federal del Trabajo tenemos un listado de los que no tienen derecho o que están limitados su participación. Quitando esos, todos los demás estarían con ese derecho de recibir un reparto de PTU. No hay un artículo específico que me diga estos son los que tienen derecho, pero si quitamos a los que están excluidos o a los que están limitados, nos quedan como listado los siguientes. Trabajadores de planta. No hay una definición como tal en la ley que me diga que es un trabajador de planta, pero es aquel que no es eventual o que ya tiene un contrato por tiempo indefinido y que mientras no suceda otra cosa seguirá siendo un trabajador activo. Los trabajadores eventuales. Los trabajadores eventuales hay que identificarlos muy bien. Son aquellos que contratamos por un periodo determinado o para una actividad determinada, que una vez terminado ese periodo o esa actividad determinada, dejan de ser nuestros trabajadores. Por lo tanto, son trabajadores eventuales. Ahorita vamos a ver que hay una confusión en eso de los 60 días, porque nada más leemos 60 días y no leemos todo el contexto en el cual estamos o no obligados a pagar ese PTU. Ahorita nada más de comentario, mínimo 60 días laborados para trabajadores eventuales. Ex trabajadores de planta, puede ser que ya no estén actualmente con nosotros trabajando esas personas que fueron consideradas de planta, pero por los días que estuvieron laborando en el 2018, hoy tienen derecho al pago proporcional de la PTU. Ex trabajadores eventuales también. Si el año pasado, en el 2018, estuvieron trabajando con nosotros o con el patrón, trabajadores eventuales,
mínimo 60 días laborados, también tendrán derecho a pedir su PTU. Y trabajadores de confianza, cuyo salario base máximo será el 20% del salario más alto, ya sea que haya sindicalizado o no, lo vamos a ver en unas láminas posteriores. Entonces, en resumen, estos serían el listado de trabajadores que tendría derecho a recibir PTU, partiendo de lo que la ley nos dice de los que están excluidos o limitados. Así vamos a ver quiénes son trabajadores sin derecho a PTU. De entrada, todo lo que son directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tienen derecho a participar en las utilidades. Ustedes se preguntarán por qué si finalmente son trabajadores. Hay una relación de subordinación, se cumplen con todas las características de trabajador, pero la ley menciona que no tienen derecho a esa participación de utilidades. Prácticamente este tipo de trabajadores son como los ojos y los oídos de los patrones, es como si fueran ellos mismos. Por lo tanto, de alguna manera la ley los deja fuera y no tendrían derecho a ese reparto de PTU, aun cuando cumplan con la característica de trabajador. Interesante el siguiente punto. Dice, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor al que corresponde al trabajador sindicalizado, si es que tenemos trabajadores sindicalizados, de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este, porque no haya sindicato, al trabajador de planta con la misma característica. Se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo para estos trabajadores de confianza. Ahorita vamos a ver lo que es trabajador de confianza de acuerdo a la ley, porque luego los distinguimos entre los que son sindicalizados y aquellos que no son sindicalizados son de confianza. Puede ser que sea una clasificación, pero no a la que va dirigida la PTU. En la siguiente lámina vamos a ver qué se considera trabajador de confianza de acuerdo a la ley. Fíjense lo que dice el artículo 9. Dice, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Aquí lo ideal hubiera sido que hubiera un listado tentativo, inductivo, de qué tipo de trabajadores o puestos cumplen con estas características, porque queda muy a la interpretación de cada persona a quienes vamos a considerar de confianza o no. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿el contador de la empresa es de confianza? ¿Realiza algunas actividades de estas 4 que estamos mencionando? El supervisor de control de calidad, el auditor interno, ¿son trabajadores de confianza en estas características o no? Ahorita este artículo lo deja muy ambiguo porque no da más características que estas 4 funciones. Debería definir qué es dirección, qué es inspección, qué es vigilancia y qué es fiscalización. ¿Cuál sería su alcance? De tal manera que podríamos tener una orientación más puntual de qué espera la ley que entendamos como tal, para que en su momento pueda estar limitado ese salario de esos trabajadores de confianza. ¿Qué nos queda como patrones o como personas que estamos como responsables de hacer este cálculo y reparto? Analizar muy bien sus puestos, sobre todo puestos ejecutivos, puestos de mandos medios, administrativos, cuando caigan en esta parte de estas 4 funciones, saber si los vamos a dejar como trabajadores de confianza o no. Si ustedes se fijan en los últimos 2 renglones de la lámina, dice, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Hay patrones que tienen secretarias personales que realmente hacen trabajos muy personales, de alcance familiar, más allá del trabajo. Entonces, esas, de acuerdo a este artículo, serían trabajadores de confianza que quedarían limitados a este tope de salario. Entonces, ahí la tarea sería que ustedes definan muy claramente qué sería trabajadores de confianza en cada uno de sus casos.
Yo encontré, buscando un poquito más de fundamentos, de ejemplos, qué opinaban otros articulistas. Y hay quien dice, mira, trabajador de confianza es prácticamente aquel que hace un trabajo que debería hacer el patrón, pero por cuestiones de tiempo o de preparación no la hace. Yo diría, es los ojos y los oídos del patrón, que de alguna manera están haciendo esas tareas de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, entonces entraría como parte de confianza. Al ratito que vamos con Ricardo en el sistema de nómina, cómo identifican, o ustedes tendrán que elegir quiénes consideran que sean de confianza, quiénes no, para que estén dentro del tope que menciona la ley. En cuanto a trabajadores eventuales, mencionábamos que los trabajadores eventuales tienen derecho al reparto de PTU cuando hayan laborado, cuando menos 60 días en el ejercicio correspondiente. Y tenemos aquí la fracción 7, dice, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Pero tenemos que tener bien claro que son trabajadores eventuales. Trabajadores eventuales son aquellos que trabajan por un tiempo determinado, que está muy claro, porque es la necesidad de la empresa o porque hacen actividades muy específicas. Aquí les puse de ejemplo a los meseros, que puede ser un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Guanajuato, en el Cervantino, por la cantidad de personas que atienden, porque es un lugar turístico, en esa temporada contratan meseros, nada más por la temporada del Cervantino, que son como 3 semanas. Tal vez los vuelvan a contratar en Semana Santa, en vacaciones, en diciembre, pero no son empleados de planta, sino que nada más son por cierta temporalidad y si suman 60 días laborados, tendrán derecho a PTU. Yo he visto anuncios incluso de empresas grandes donde dicen aquellos trabajadores, así tal cual, hayan laborado cuando menos 60 días en tal empresa, favor de pasar a recoger su PTU en tal dirección. No distinguen eventuales, dicen todos. Un trabajador que entra o que se contrata por tiempo indeterminado, desde el primer día que es de labor, tiene derecho a PTU, no a los 61 días o a los 60 cuando menos. Entonces hay que distinguir si es un trabajador eventual, que es con un contrato de tiempo indeterminado, o si es un contrato de tiempo indeterminado y el eventual de tiempo determinado, para que ustedes puedan saber a partir de qué momento generan PTU o si caen en la condición de los trabajadores eventuales. Lo que ya comentamos, trabajadores eventuales, aquellos que tienen un tipo de contratación por tiempo determinado. Y contratación por tiempo determinado, la ley nos dice, primero, cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Lo que comentábamos, el ejemplo del Cervantino en Guanajuato, la necesidad de la actividad lo requiere. Los hoteles en esa temporada también, los restaurantes, tienen que tener la característica de que se requiere para atender la actividad del patrón. 2, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Hay una temporalidad específica desde que se contrata al trabajador, por lo tanto es eventual. Y en los demás casos previstos por esta ley. Ok, pasamos a lo que es base y tasa. Base se considera utilidad en cada empresa la renta gravable. La renta gravable que vamos a ver que es para ISR, de conformidad con las normas de la ley de ISR. Y la tasa es el porcentaje fijado por la comisión. Constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Actualmente comentábamos que era el 10%. Entonces vamos a partir que la base es la renta gravable para ISR, sea persona moral, persona física, y la tasa 10% para todos los patrones. Vamos a ver la renta gravable para PTU. En el caso de la persona moral tenemos el artículo 9 de la ley de ISR y tenemos los siguientes 2 párrafos. Primero, para determinar la renta gravable para PTU, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. De alguna manera ya no es precisamente la renta gravable final de ISR, porque la renta gravable en personas morales se llama resultado fiscal y va después de pérdidas. Aquí nos aclara el artículo 9
que sería antes de restar las pérdidas fiscales y antes de restar la PTU que se pagó en ese ejercicio. Y luego tenemos una segunda condición. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Ahorita vamos a ver el ejemplo, el esquema de cálculo, nada más no perder de vista estos dos párrafos, que es exclusivo para las personas morales. Y vamos a ver a qué se refiere esta fracción 30 del artículo 28. Y prácticamente son las prestaciones exentas que no son deducibles para el patrón. ¿Como cuáles? Ahí tenemos en la parte final tiempo extra, prima vacacional, PTU, prima dominical, aguinaldo, previsión social, fondo de ahorro, entre otras. Entonces, esto ya ustedes lo manejan en la declaración anual, donde ustedes están en un 53% no deducible de estas prestaciones exentas o en un 47% no deducible. Si están en el 53%, eso significa que el 47% se convierte en deducible para ISR. Si están en el 47% porque no han modificado sus prestaciones exentas de ejercicios pasados, estarían en un 53% sí deducible. Entonces, lo que no haya sido deducible para efectos de ISR, el artículo 9 nos dice que lo restemos de los ingresos acumulables para determinar la base gravable para PTU. Y ahí tenemos un ejemplo. Seguimos con persona moral. Tenemos la columna de ISR, cómo se determinaría, y tenemos la columna de PTU. Ingresos acumulables, en este caso, en este ejemplo, 7.800.000, y en ambas columnas es el mismo importe. Luego, menos prestaciones exentas no deducibles pagadas a los trabajadores, en este caso 60.000 en PTU. Menos deducciones autorizadas tanto en ISR como en PTU, 4.500.000. Ahí es la misma cantidad en ambos casos. Y llegamos a una utilidad fiscal en la columna de ISR de 3.300.000 y en PTU de 3.240.000. En la columna de ISR vamos a continuar restando una PTU pagada y unas pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas de 300.000, de tal manera que la base gravable para ISR son 2.850.000 y la base para PTU son 3.240.000. En estricto sentido, debería de ser la misma base de ISR, porque de hecho desde la Ley Federal del Trabajo nos dice que es la renta gravable. La renta gravable es la final, en este caso 2.850.000. Sin embargo, el artículo 9 nos dice que es más o menos unos conceptos y llegamos en este caso con estos números a 3.240.000. Entonces, para que en su papel de trabajo podría ser interesante que lo manejen así, lo que es la columna de ISR, lo que es la columna del PTU, para que vean cuál es la diferencia, qué se resta, qué no se resta, y determinar su base correcta. Continuando con estas mismas cifras, ya que tenemos la base para PTU de 3.240.000, le aplicaríamos la tasa del 10%, que es la tasa actual para este concepto, y estaríamos determinando una PTU por pagar de 324.000. Me preguntaban que si un patrón tuviera un solo empleado, ¿tendría derecho a todo? Sí, a todo. O sea, no está limitado el número de trabajadores. Mientras haya un trabajador, estamos obligados a repartir PTU. Y si solamente existe un trabajador, le tocaría todo el importe de la PTU que se haya generado, sea física o sea moral. Ok, entonces ya tenemos la base gravable normal, de dónde proviene, qué le restamos, qué no le restamos, para determinar la base sobre la cual le aplicaremos el 10% de PTU. Sin embargo, puede haber utilidades que no se hayan reclamado por los trabajadores en su momento. Entonces, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles por parte del trabajador se agregará a la utilidad repatrible del año siguiente. Entonces, es la PTU que se considera del año más la que no hayan reclamado los trabajadores en el ejercicio anterior, se suma para repartirla a los trabajadores que tienen derecho en el ejercicio que se calcula.
Ahora, ¿qué pasa con un patrón que es RIF? En este caso, la renta gravable para PTU será la que resulte de sumar las utilidades fiscales bimestrales del ejercicio. Esto está en el artículo 111, cuarto párrafo de la ley de ISR. Entonces, aquí hay una distinción cuando sea un régimen de incorporación fiscal para efectos de la persona física, cómo determinar la base para PTU. Comentábamos que también podemos tener patrones que se dedican a generar sus ingresos a través del capítulo de honorarios, como puede ser un médico, un abogado, un arquitecto, un contador. Su ingreso fiscal se llama honorarios. Y también tenemos patrones que son con actividad de arrendamiento. También están obligados a distribuir PTU también, siempre y cuando tengan trabajadores a su cargo. El abogado, el doctor, los contadores, los arrendadores. El arrendador puede ser, no sé, el vigilante, el velador, el administrador de las rentas, serían sus trabajadores. ¿Qué pasa en este caso? Se calcula PTU, pero hay una limitante. En este caso, el importe que hayamos calculado de PTU para estos trabajadores de estos patrones no podrá exceder de un mes de salario el importe máximo para que lo puedan distribuir. Ahorita en el ejercicio vamos a ver cómo determinamos o cómo indican ustedes esta limitante de salario. Ahora, ¿cuándo es el periodo de pago de esta PTU? Dependiendo si somos personas morales o personas físicas como patrón, tenemos 60 días después de presentar el impuesto anual, de la fecha máxima, no de cuando se presente precisamente. En el caso de las personas morales tenemos 31 de marzo como fecha máxima, 60 días posteriores sería 30 de mayo. Y en caso de las personas físicas, su fecha máxima 30 de abril, más 60 días sería 29 de junio del siguiente año. Entonces, mayo y junio prácticamente son de PTU, primero para morales y luego para personas físicas como patrón. Ahora, ¿qué plazo tiene el trabajador o el que ya no es trabajador para exigir el pago de la PTU? Todo trabajador va a tener un año para pedir que se le pague esa PTU que le correspondió en su momento. Y el patrón está obligado a enterarla, guardarla, reservarla para entregarla cuando el trabajador la venga a requerir. Y esa PTU que no haya sido solicitada después de un año es la que acabamos de mencionar, que se deberá sumar a la base del ejercicio anterior para poderla distribuir entre los trabajadores que tengan derecho. Vamos a entrar a lo que es el procedimiento de cálculo. Y aquí la ley nos dice que la PTU se va a dividir en dos bases. Una en atención a los días laborados y otra en atención a los salarios devengados. Entonces, a cada empleado debemos de tener el importe de sus días laborados o el total de sus días laborados y el importe de sus sueldos devengados. Ahorita vamos a ver qué días se consideran laborados, qué días no se consideran laborados, qué es salario devengado, en el caso de salario mixto, variable o fijo. Entonces, vamos a partir de esos dos bases o subbases para PTU. Y en ese tenor vamos a tener dos factores. Primero vamos a tener un factor de días laborados, que es el 50% de la PTU por pagar entre el total de días laborados de entre todos los trabajadores con derecho a PTU. Aquí ya quitamos a los que no tienen derechos, gerentes, directores y demás. Ya topamos a los de confianza, como lo mencionamos, y ya tenemos el total de días laborados entre todos aquellos que tienen derecho. Y el segundo factor es por sueldos devengados. Entonces, el 50% de la PTU por pagar entre el total de sueldos devengados entre todos los trabajadores que tienen derecho a este concepto de pago, nos dará el factor de sueldos devengados. Entonces, tenemos un factor por día laborado, un factor por sueldo devengado, y con eso vamos a hacer el cálculo del importe de la PTU para cada trabajador. Aquí tenemos que tener claro que son días efectivamente laborados. Por ejemplo, las incapacidades por maternidad, aunque la persona no está asistiendo a laborar,
se consideran como días efectivamente laborados. Aquellas personas que tengan incapacidades por riesgo de trabajo, también esos días se consideran como efectivamente laborados. Días festivos, efectivamente laborados también. Días de descanso, el que nos toca, el semanal, también es un día efectivamente laborado. Las vacaciones que se disfruten se consideran días efectivamente laborados. Permisos contractuales, como cuáles. Por ejemplo, hay empresas que dan algunos días, en el caso de nacimiento de hijos, para los papás, o dan días para el caso de defunción de algún familiar, o dan días de asueto, por decirlo, en el caso de matrimonio. Entonces son días contractuales o que ya están pactados para otorgarse. Al otorgarse tienen derecho a cobrarlos, se pagan, serían como casi como un permiso con goce de sueldo, pero tienen su nombre cada uno de ellos, sus limitantes, su número total de días y demás, sus requisitos que establezca el patrón, pero al ser contractuales se consideran como días efectivamente laborados. Y permisos para desempeñar comisiones sindicales. Ahora, ¿cuáles serían aquellos días que no se consideran como efectivamente laborados? Incapacidades por enfermedad general. Desafortunadamente no entran como días efectivamente laborados. Entonces hay que restarlos. Ausencias injustificadas también no son días efectivamente laborados, habría que dejarlos fuera. Y permisos sin goce de sueldo también son días que no se consideran efectivamente laborados. Ahorita vamos a ver con Ricardo cómo funciona en el sistema, cómo se le indica para que considere por cada persona esos días que son efectivamente elaborados o no. Adelante. Gracias. Aquí en el programa de S Fácil Nóminas, vamos a ir a la opción de especiales, posteriormente PTU. Más adelante vamos a ver a detalle cada una de las opciones. Ahorita nada más vamos a enfocarnos en lo que acaba de comentar la contadora. Aquí en la parte de abajo hay un botón que se llama faltas. Si nosotros lo presionamos, aquí nosotros indicamos cuáles restan para los días de PTU. Por ejemplo, yo aquí tengo faltas injustificadas, que era de la lámina que tenía la contadora, permisos sin goce de sueldos, incapacidad por enfermedad general, y en un momento dado faltas por sanción, si es que la llegaran a ocupar, ahí están marcadas. Si hubiese alguna otra, aquí la agregan, o bien lo quitan según proceda, para que el sistema les reste o acumule a los días efectivamente trabajados para el cálculo de la PTU. Vuelvo a repetir, está en la opción que se llama faltas, en el botón, y aquí por omisión el sistema ya las trae marcadas. Entonces simplemente revisar que sean las correspondientes y hacer el cálculo de la PTU. Gracias, Roberto. Entonces ustedes tendrán que llevar ese control de días que no se consideran como efectivamente elaborados para que no los consideren y tengan un correcto cálculo del PTU por cada uno de sus trabajadores. En cuanto a sueldos devengados, para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Es lo que nombramos nosotros como sueldo nominal, aquello que yo gano de manera fija sin prestación adicional alguna. Todos los extras quedarían fuera, de hecho aquí lo tenemos, no se consideran como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Entonces, prácticamente sería el sueldo nominal lo que se suma como sueldo devengado para que ustedes puedan tener la base sobre la cual se le va a calcular la PTU a cada uno de sus trabajadores. ¿Qué pasa si tenemos un salario mixto? Si la percepción se integra con salario fijo y comisiones o destajo, se tomará en cuenta únicamente el salario fijo para determinar su participación individual en la PTU. Entonces, en el caso de salarios mixtos. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores con jornada reducida? En relación con los trabajadores que laboren menos de horas de las establecidas en la jornada máxima legal o en los contratos de trabajo, se sumarán las horas trabajadas hasta la cantidad equivalente a la jornada legal o convencional para considerarlo día trabajado.
criterio sustentado por la autoridad laboral. Entonces, si tienen trabajadores con jornada reducida, tendrán que estar completando jornadas de 8 horas o la contractual que tengan de manera general para determinar cuántos días son los que efectivamente el trabajador está laborando durante el ejercicio de cálculo. Ok, aquí pasaríamos a lo que es PTU por trabajador. Y tendríamos días efectivamente laborados por el trabajador, por el factor por día laborado que determinamos, o ya vimos cómo se determina, y me daría el importe de la PTU por los días laborados. A esto le vamos a sumar un segundo cálculo, que sería salario devengado por el trabajador, por el factor de sueldo devengado, y nos dará PTU por salario devengado. La suma de estas dos cantidades o importes determinados es lo que da la PTU del trabajador, para después pasar al cálculo de la retención de ISR que le va a corresponder. Para el caso de PTU, ¿qué tenemos exento? 15 UMAS. Aquí hay que tener cuidado porque todavía, aunque la UMA no es un concepto nuevo, lo tenemos, si no mal recuerdo, desde 2016, cuando ustedes leen la ley de ISR dice 15 salarios mínimos. Y tendrían toda la razón en decir, pues es que aquí dice 15 salarios mínimos. Aquí no dice que UMAS ni nada parecido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sale este concepto hay una disposición donde se indica que todas las leyes que hagan referencia a salarios mínimos tendrán que cambiarlo por el concepto de UMA. Y entre ellos está la ley de ISR, cosa que no han hecho, por lo tanto, hay confusiones y son las diferencias que traen en sus CFDI de nómina. Entonces son 15 UMA, no 15 salarios mínimos. Para que tengan cuidado, lo chequen en el sistema. Si hay que calcular, capturar directamente el importe, bueno, ustedes lo puedan capturar correctamente y no tengan una discrepancia con el SAT. ¿El SAT está revisando estos cálculos? Sí, porque es muy sencillo. Y si a ver, tú me estás calculando un exento que no es la cantidad que yo tengo, que equivale a 15 UMAS. Me estás poniendo una cantidad de 15 salarios mínimos. Y esas son las diferencias que luego van a rebotar, no de inmediato, pero sí el año siguiente cuando revise el año actual. En el caso del sistema, ahorita nos vamos a ver dónde dónde veremos ese importe. Muy bien. Bueno, antes que nada hay que confirmar que esté seleccionado lo que comenta la contadora en base a UMAS. Esa opción vamos a ir a archivos, posteriormente parámetros de funcionamiento. Y aquí en parámetros de funcionamiento hay un apartado que se llama parámetros de la UMA. Aquí nosotros indicamos en base a qué el sistema va a hacer el cálculo, si en base al salario mínimo o en base a la UMA. Yo para el ejemplo, aquí el inciso D, viene el exento para ICR, lo tengo marcado en base a la UMA. Para cuando haga el cálculo del programa, me tome el valor de la UMA correspondiente del ejercicio. Gracias. Entonces, nada más para que tomen la nota, no se les vaya a ir el detalle y tengan después diferencias con sus CFDIs y luego en el cálculo anual, que es donde se va a reflejar. ¿Qué otro efecto tiene la PTU? En el caso del ISR anual, ya sea moral o física, vamos a ver qué es lo que nos indica. En el caso de la ISR anual para persona moral, tenemos el artículo 9 de la ley de ISR y tenemos ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada. Una cosa es la PTU pagada y otra cosa es la PTU calculada al cierre del año. Y ahorita lo que vamos a pagar es la PTU que corresponde por el ejercicio 2018, ¿sí? La que se esté pagando es la que tendríamos derecho a restar en la declaración anual, ¿sí? Una cosa es PTU calculada, otra cosa es PTU pagada. No es una deducción autorizada, porque si fuera una deducción autorizada, estaría dentro del renglón de deducciones autorizadas. Es un concepto que se resta en la declaración anual, para que no lo vayan a confundir, porque lo me dicen es que es deducible la PTU. No, la PTU no es deducible. La PTU es restable de un cálculo anual, restable de los ingresos acumulables para llegar al concepto que se llama utilidad fiscal. En el caso de la persona física, ahí hablamos de utilidad gravable, cuando ya le vamos a aplicar la tarifa, y está el artículo 109, y tendríamos algo similar, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, llegamos a utilidad fiscal menos PTU pagada, menos pérdidas fiscales actualizadas,
llegamos a utilidad gravable. Entonces, nada más ahí tomen la nota, la PTU no es una deducción autorizada, es un concepto restable en la declaración anual. Y tiene que ser la PTU pagada, porque si la que pagan no es exactamente la que calcularon, hay una diferencia. Tiene que ser PTU pagada. ¿Qué pasa en pagos provisionales? Para el caso de la persona moral, dentro de la ley de ingresos, tenemos un estímulo fiscal en el artículo 16, fracción 8, para el ejercicio 19. ¿Qué nos dice? Dice, la PTU pagada, la que efectivamente pagamos en la temporada que nos corresponde, la vamos a dividir entre 8 meses. ¿Por qué 8 meses? Porque es el periodo que transcurre de mayo a diciembre, que es el cierre del ejercicio, y eso nos va a dar una PTU proporcional mensual. ¿Por qué? Porque supone que en mayo es cuando pagamos la PTU. Enero, febrero, marzo y abril no tenemos PTU pagada. Por eso que la dividimos entre 8, porque es lo que nos queda de ejercicio en meses de mayo a diciembre. Entonces tenemos ingresos acumulables del periodo del cálculo de pago provisional por el coeficiente de utilidad que corresponda, nos da una utilidad fiscal estimada, menos PTU proporcional acumulada al periodo, nos da una base. Fíjense, dice PTU entre 8. ¿A partir de qué mes lo voy a empezar a aplicar? A partir de mayo. Entonces sería en mayo la octava parte, ¿sí? Porque lo divido entre 8. Cuando haga junio serían las 2 octavas partes. Cuando haga julio, las 3 octavas partes. Cuando llegue a diciembre, pues ya va a ser toda la PTU pagada. La razón de ser, no sé por qué haya sido, era más sencillo restarle la PTU pagada desde mayo hasta diciembre. Finalmente se van emparejando las cifras conforme nos vamos acercando al cierre anual. Pero así está la disposición en el estímulo fiscal. ¿Es opcional? Sí, es opcional. Si ustedes la quieren aprovechar el beneficio de poder disminuir en esa proporción su base de pagos provisionales, adelante. Pero está en la ley de ingresos de la Federación. Vamos a ver qué pasaría en el caso de la persona física, artículo 106. Ahí no hay estímulo, pero ya está dentro de la ley. Casualmente ahí sí está. Ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada, nos da base para pago provisional. Y aquí no hay que dividirla entre 8 ni multiplicarla por el número de mes de mayo a diciembre que vamos caminando. Aquí es la PTU total pagada. Creo que es lo correcto. Finalmente vamos avanzando en el ejercicio y se van emparejando el impuesto de cada mes. Entonces, si hay una diferencia entre persona moral que quiera restar la PTU, que sería una octava parte acumulada de mayo a diciembre, o si es persona física, es la PTU total que se resta en los pagos provisionales. De aquí pasaríamos al cálculo de la retención de ISR y tenemos 2 opciones. Lo calculamos por el procedimiento normal o lo calculamos por una opción de reglamento. Si ustedes lo calculan por la opción más bien por la mecánica de la ley, hay patrones, contadores, depende de quién lo haga, que hacen una nómina exclusiva para PTU, al igual que para aguinaldo, igual que para prima vacacional, igual que para algunos conceptos extraordinarios de la nómina. Hay quien lo hace dentro del pago quincenal o semanal que corresponde. Entonces, la mecánica o el procedimiento de la ley de ISR es el normalito que conocemos. ¿Cuál va a ser el detalle que pudieran tener? Y eso también los tienen que checar ustedes en su sistema de nómina que manejan. Ahorita la vamos a ver con Ricardo. Si ustedes hacen una nómina exclusiva de PTU y le van a aplicar directamente a ese concepto la tarifa semanal o quincenal, pues les va a dar un impuesto muy pequeño. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Sumar a las percepciones del mes. La tarifa es mensual, que la dividimos en semanal, decenal, catorcenal, quincenal y hasta diaria para facilidad de cálculo. Pero al final deberíamos estar calculando el último pago de cada mes, sumando todo lo que ya hemos pagado, aplicando en un cálculo anual de tarifa y restando lo que ya retuvimos, para que ahí quede ya un impuesto más ecuánime hacia el cierre anual. Porque luego por eso les dan diferencias en el anual,
porque no hicieron los cálculos correctos durante cada uno de los meses o pagos con conceptos extraordinarios. Yo he visto sistemas de nómina que todo lo que es extraordinario no entra en su sistema, porque no está configurado, elaborado, hecho, programado así. Solamente es para nóminas normales, ordinarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final del año, les suman por fuera del sistema de nómina el aguinaldo, la PTU, la prima vacacional y cualquier concepto extraordinario que dan después del salario normal. Lo ideal y lo que debería de ser es que mi sistema de nómina, todo lo que yo le pague al trabajador entra en el cálculo para que tenga el total de percepciones, el total de días laborados, el total de exentos, el total de gravados, el CFDI que le corresponde, todo. Todo debe estar en una sola base, no en diferentes bases y estar sumando por fuera, porque luego eso tiende al error humano. Error de dedo, error de distracción, error de conocimiento, error de olvido, y por eso tenemos después discrepancia con el SAT. Los CFDI de nómina para el SAT son muy sencillos, calcularlos, determinar diferencias, porque hay cosas ya muy claras que tienen que determinar el número de UMAS, los exentos, lo grabado. Entonces, vamos tratando de evitar que tengamos tanta discrepancia con el SAT. Entonces, si lo hago dentro de mi cálculo de pago de nómina, serían sueldos, lo que corresponda al periodo. Si hay otras prestaciones grabadas para ese periodo, como se llamen, las sumamos el concepto de PTU, el importe total, y tenemos total percepciones. Vamos a restar el PTU exenta, considerando que es el único concepto exento en este pago, y tenemos percepciones base. Y nos vamos al procedimiento de ley. Menos límite inferior, determinamos una diferencia, por tasa de ISR marginal como resultado, más la cuota fija, ISR causado, menos subsidio al empleo y ISR a retener. Ese sería, en términos generales, el cálculo correcto que deberíamos de tener de manera interna en los sistemas para que tengan un cálculo anual y tengan una retención correcta. Ni retengan de más, ni retengan de menos. Y la tendencia sería que en el anual prácticamente salgamos, como decimos, tablas, pesos más menos, pero no importes significativos. Ese sería el procedimiento de acuerdo a la mecánica de ley, que sería la normal que conocemos. Y vamos a ver qué pasaría si me voy a un cálculo alternativo u opcional del reglamento de ISR. Y aquí partiríamos del concepto de PTU total, después de aplicar los dos factores, la suma. Le quitamos la PTU exenta, ya quedamos que es en UMAS, 15 UMAS, y tenemos una PTU grabada. Nos dice el reglamento, divídelo entre 365 y nos da una percepción diaria. Luego multiplícalo por 30.4, que es el promedio de días por mes, y tenemos una percepción elevada al mes. Luego súmale el sueldo mensual ordinario, el que llamamos nominal, sin ninguna percepción adicional, y nos da una base gravable. Y le aplicamos la tarifa de la retención. Y tenemos un ISR por procedimiento opcional, menos ISR de sueldo mensual ordinario, nos daría una diferencia. Esa diferencia la dividimos entre la percepción mensualizada, la tenemos en la parte superior, y nos da una tasa de retención, que por la PTU pagada nos da el ISR de la PTU. Ustedes me preguntarán qué nos conviene. No hay una receta de cocina para decirles siempre reglamento o siempre ley. Aquí la recomendación es hagan las dos corridas, los dos cálculos, por procedimiento de ley, por procedimiento de reglamento, y escojan la que más conviene. No tiene que ser para todos los trabajadores la misma opción. Puede ser que a un trabajador le dio más alto en reglamento y le conviene ley, pues a ese le aplicamos ley. O a otro le conviene más reglamento que ley, pues a ese le aplicamos reglamento. Entonces, pueden elegir dentro de sus trabajadores cuál camino le conviene más. Hablando en cuestiones de que sea un menor impuesto a retener. También hay que tener en cuenta, si a lo mejor ahorita retengo un poco menos porque opto por una de las dos opciones, tal vez en el anual se me refleje ese ahorro aparente que hoy tuve de que me retuvieran un poco más. Y a lo mejor en el anual pudiera ser la diferencia ese ISR a cargo
por un concepto que no estuvo bien calculado o por una opción que nos permite la misma ley y que pareciera que nos está haciendo un beneficio, dando un beneficio, pero en el anual todo se empareja, todo, porque en el anual ya no hay opción de reglamento, el anual es por ley, por tarifa anual y tendríamos que sumar todo. Entonces vamos a ver ahorita si tenemos preguntas. No sé si tenemos preguntas, Karen. Yo creo que les tomamos receso y regresamos. Les vamos a dar ¿qué hora será? 10 minutos de receso. Vamos a checar sus preguntas y regresando al receso, con gusto se las atendemos para pasar al ejemplo práctico y lo puedan ver ustedes también dentro del sistema. Gracias. Gracias, regresamos. Ya checamos sus comentarios y dudas que nos enviaron. Vamos a atenderlas y damos lectura con Ricardo, por favor. Gracias, contadora. Eliazar Alcántara pregunta, ¿qué pasa si un trabajador por PTU recibirá más que su sueldo mensual? Pues si eso es lo que le corresponde, eso es lo que hay que pagarle, ¿sí? No hay limitante del monto de la PTU, no rebase al sueldo normal que generan o que ganan. Entonces, si está bien calculado con los dos factores, días de vengados, sueldos de vengados y demás, lo que corresponde es lo que le deberá pagar. Noé Francisco Castellanos, para los eventuales, si en el año se dieron de alta y tienen 60 días de antigüedad, resulta que tienen 5 ausentismos, ¿tienen derecho a PTU? Recordemos que cuando vimos lo de eventuales son días efectivamente laborados, 60, y no incluimos los ausentismos. En este caso, si tienen 55, no tendrán derecho a PTU. Dora María Rodríguez, ¿y cómo se acredita que es gerente para no repartir utilidades? Muy interesante la pregunta porque no habría una respuesta tal cual, puntual, porque no hay un fundamento jurídico, fiscal o laboral que nos indique qué deberemos de entender. Lo más cercano sería buscar en un diccionario, en algún diccionario de recursos humanos para ver qué sería gerente general, porque igual yo le puedo llamar gerente general a la persona que atiende ciertas actividades y otra persona le llamará gerente cuando atiende otras actividades. Le decimos gerente general como aquel que se encarga de todo prácticamente, ¿no? Ya después gerente de ventas, gerente de producción, gerente de mercadotecnia, pero como tal no hay. Yo te recomendaría un diccionario de recursos humanos para ver si nos puede dar un concepto más cercano a lo que sería y poder basarnos en eso. No hay nada tan puntual como para poderte decir si hace esto, si hace aquello, o en tal disposición dice esto o aquello. Sí, gracias. Noé Francisco Castellanos, considero yo que como el trabajador tiene un año para cobrar su PTU, se cruza con la del siguiente año. Por esa razón, se tendría que sumar a la utilidad de la del segundo año siguiente. Sí, o sea, lo que pasa es que si estamos pagando exactamente el 30 de mayo, sí puede ser que todavía no se cumpla el año para algún ex trabajador y no ha venido a reclamar, o todavía no termina su plazo para reclamar la PTU. Sí podría suceder, entonces esa parte se iría al segundo año del que comentas. Yadira Zaragoya, entonces la PTU del ejercicio 2018 se pagará el día 29 de junio del 2019. Depende, quedamos que si era persona moral, como presenta su declaración anual máximo el 31 de marzo, 60 días más caería 30 de mayo. Si es persona física que tiene como plazo máximo de pago su anual 30 de abril más 60 días, daría 29 de junio. Noé Francisco, ¿cómo se paga a los ex trabajadores en julio? Por dar un ejemplo, ¿lo dividimos entre 6 o cómo lo haríamos? Lo que comentábamos hace ratito de persona moral que tiene el estímulo, de acuerdo a la ley de ingresos del 2019, de que la PTU se divide entre 8 meses, que es de mayo a diciembre, y vamos restando una octava acumulada cada mes. Aquí el compañero lo que pregunta es que si a algún ex trabajador, como ya no está en nómina, no le podemos pagar igual que a todos, y viene en junio, que cómo se divide. No dice nada la ley o el estímulo respecto a cómo hacerlo. La lógica me diría, bueno, vamos ajustando de tal manera que en diciembre yo ya pueda restar el total de la PTU. O la otra, llevarte la octava parte acumulada de mayo y en diciembre esa partecita que faltó, restarla en diciembre.
Aquí el objetivo es que en diciembre esté restada toda la PTU que hayamos pagado, independientemente que una fue en mayo y otra fue después, porque a lo mejor algún trabajador vino posteriormente. Muy bien. Jorge Raúl, ¿cómo pagan las personas físicas por actividad profesional o arrendadoras? Quedamos que cuando sean patrones con estas actividades, ya sea honorarios, decíamos un médico, un abogado, los contadores, los arquitectos, o un arrendador que pueda tener un personal de vigilancia, de un portero, vigilante y demás, van a hacer el cálculo exactamente igual. Van a tener su renta gravable para ISR, lo van a dividir entre dos, el 50% se va por días de vengados, el 50% por salarios de vengados, y lo que resulte, su tope máximo sería un mes de salario para el trabajador. Por ejemplo, si el trabajador gana 5,000 pesos mensuales y la PTU pareciera que le tocarían 8,000, lo máximo que le vamos a pagar son los 5,000, que es el tope que me permite la ley para pagar en caso de estos patrones honorarios o arrendamiento. Norma Angélica, buenas tardes. Disculpe, ¿se puede hacer los cálculos de ISR según ley y reglamento en el sistema de nóminas para ver cuál conviene más a cada trabajador y cómo se hace? Aquí, Norma, te pido de favor, nos esperes para ver el caso práctico. Ahí vamos a ver ambos ejemplos, el cálculo en base a ISR, perdón, el cálculo en base a ley y el cálculo en base a reglamento, para que tú veas el efecto en cada trabajador, cómo queda reflejado. Gracias. Alberto Sosa, buenas tardes. Lo que no me queda muy claro es que si los trabajadores participan o no participan en el reparto de utilidades, y si participan debemos tomar el salario más alto entre los obreros y aumentar el 20% más para tomar ese como el salario máximo, pero solo para los de confianza o para todos. Ok, es para confianza, pero vamos a puntualizar. Primero, de nuestra lista de trabajadores vamos a quitar a los que no tienen derecho, de manera puntual nos dice la ley. Directores, gerentes y administradores, creo. Esos ya de entrada, no. Los sacamos de la lista si no participan, para que no vayan a sumar ni sus días laborados ni su sueldo de vengado, porque si no, no les va a cuadrar la suma del PTU distribuido. Luego se van con los de confianza. Acuérdense que comentamos que no hay ninguna disposición tan puntual que me pudiera ayudar a identificar quiénes de los demás trabajadores de confianza, como lo menciona el artículo, y nada más nos da 4 funciones o 4 tipos de actividades: fiscalización, supervisión y vigilancia, y no recuerdo la otra. Entonces, si yo identifico que alguno de mis trabajadores, vamos a poner un auditor interno, que es fiscalización, entra a la PTU, pero limitado. ¿Limitado a qué? Porque seguramente su salario puede ser más alto de un trabajador de planta o de un sindicalizado. Entonces nos dice la ley, de esos otros trabajadores de confianza que sí tienen derecho y que se limita al 20% su participación, a más del 20% su participación sobre el sueldo mayor, hay que buscar, si hay sindicalizados, primero busco el sindicalizado de mayor sueldo. Le aumento un 20% y ese sería como si fuera su sueldo para efectos de PTU. Si no hay sindicalizados, busco al de planta de mayor sueldo y le sumo el 20%, y ese sería el tope que le tocaría a esta empresa, a esta persona de confianza. Ahorita en el ejemplo vamos a ver, en el ejercicio vamos a ver un ejemplo de persona de confianza con el tope del 20%. Alberto Sosa, perdón, Luz María Sánchez, si tengo un trabajador en la empresa que trabajó solo 15 días, ¿tendrá derecho a la PTU total, ya que es el único? Aquí habría que ver por qué no tienes más trabajadores. No lo necesitas, tu actividad es así, trabajó 15 días y renunció, fue 15 días eventuales, fue 15 días de manera indefinida, o cómo está. En estricto sentido, como está ahorita la disposición para PTU, parecería que sí le tocaría todo, sobre todo si fue contratado de planta y después renunció. Y se sabe que 15 días y a lo mejor después el patrón decidió ya no contratar por lo que sea y se quedó sin trabajador, atiende la actividad de manera personal o a través de la familia y ya no requiere contratar un tercero como trabajador. En estricto sentido, sí. Ahora, ¿de qué tamaño puede ser la PTU que le pueda tocar? Híjole, pues depende del tamaño de la actividad. ¿Yo qué haría?
esperaría que me la reclamen, ¿sí? Porque sí parecería injusto que por 15 días que laboró le vaya a tocar una utilidad en la cual no participó a generarla y porque la ley no lo puntualiza, le tengamos que pagar un importe que no participó en la generación. Gracias. Patricia Margarita González. Buenas tardes. Los asimilados a salarios entran al reparto de las utilidades. No es el tema, pero me interesa saber si van a dar curso, ya sea con costo de resolución miscelánea. Okay. Los asimilados asimilados reales, porque también tenemos asimilados simulados. Los asimilados reales no son trabajadores. No hay una relación de dependencia laboral, de subordinación, por lo tanto no son trabajadores. Y al no ser trabajadores no entran dentro de las características como personas con derecho al reparto de PTU. Entonces, de entrada, los asimilados no. Gracias. Diana Sánchez, si un RIF en la suma de utilidades de sus bimestres es de 243,000, ¿pagaría la prima sobre el 10% de esta suma? Si esa es la suma de sus resultados bimestrales, el 10% sería lo que correspondería de PTU por pagar y después entraría el procedimiento de los factores. Aquí la disposición es muy tajante, solamente habla de utilidades generadas dentro de cada uno de los bimestres de los RIF. Gracias. Renan de la Peña, ¿cuándo debe pagarse la PTU en un contribuyente RIF? Es persona física, su máximo plazo para presentar la anual fue 30 de abril, por lo tanto más 60 días, 29 de junio. Norma Angélica, si se realiza el cálculo del PTU en una nómina especial, ¿cómo agrego el sueldo nominal mensual en el cálculo de ICR? Norma, ahorita en el programa vamos a ver ese ejemplo, ese cálculo. Ya el sistema lo incluye en automático en el proceso del ICR. Más adelante lo vamos a ver a detalle para que te quede claro. Renan de la Peña, si presento extemporáneamente la declaración anual de ICR, ¿la PTU se paga 60 días después o tiene que ser máximo el 30 de mayo y 29 de junio según corresponda? Si partimos de que el plazo máximo, el último día para presentarla en la moral es 31 de marzo, más 60 días, 30 de mayo. Si es persona física, su plazo máximo fue 30 de abril y se debería de pagarla el 29 de junio. No es de cuando la paguemos. Nos están dando chance del último día máximo de pago. Yo sé que muchos lo van a pagar, a lo mejor una persona moral apenas la están pagando, o una física. No significa que a partir de hoy 60 días más. Es de la fecha oficial. Entonces sería 30 de mayo para la moral, 29 de junio para la persona física. Noé Francisco, en caso de outsourcing, ¿quién paga? Bueno, aquí es controversial el tema. El outsourcing se supone que el patrón es aquel que está rentando el recurso humano a otra persona para que realice una actividad determinada. Entonces los patrones ahí vienen siendo los del outsourcing, los que deberían de pagar ese importe. Diana Sánchez, ¿se vale hacer la nómina especial con solo la PTU? Bueno, más que se valga o no, depende del sistema. Yo lo que les comentaba es que habría que hacer una suma interna en el sistema donde yo sume todas las percepciones del mes más la PTU que se está pagando para hacer un cálculo más correcto, más acertado de la retención de ISR. A que ustedes calculen el PTU y si el sistema de nómina, cualquier sistema que estén manejando, no calcula directamente sobre el importe, les va a dar una retención muy pequeña y se les va a revertir en la anual. Independientemente de que sea de manera individual la nómina de PTU o sumada a la semanal, a la quincenal, a la catorcenal o a la decenal, debe ser el cálculo interno mensual. Ya por último, creo que, bueno, es pregunta más de cálculo. Dice, si una persona moral tuvo una PTU de 579 y solo tiene una secretaria que gana 10,000, ¿cuánto debe pagar de PTU? Lo que comentábamos, la ley no está limitando a un número mínimo de empleados para repartir PTU. Si yo tengo un empleado como tal y trabajó en el ejercicio y gana 10,000 pesos, pues prácticamente en este ejemplo numérico que nos dan, toda la PTU le corresponde a esta persona que ahorita tiene, según veo, el puesto de secretaria. Gracias, contador.
Esas serían las preguntas. Ok, bueno, gracias por sus preguntas. Esperamos haberlos apoyado con la respuesta. Vamos a ver un ejemplo ya en el sistema para que ustedes vean algunos detalles de lo que hemos comentado y vamos a ver los datos generales. Yo creo que el anterior. Y vamos a partir de una renta gravable de 500,000. La PTU aplicada en 10% nos dará 50,000. Una utilidad no cobrada de ejercicios anteriores, 1,464. Un total de PTU por distribuir de 51,464. Tenemos el factor por día. Y tenemos total de PTU por distribuir, que sería el 50%, 25,732, entre el número total de días laborados de las personas que van a participar en este reparto. Tenemos 2,688, nos da un factor por día de 9,57. La segunda parte sería total de PTU por distribuir de 25,732. Aquí hay un error, en lugar de días laborados son sueldos devengados. Y esto nos da un factor por sueldo de 0.012. Ahorita en el sistema vamos a ver cómo determinamos estos importes aplicándolos a los trabajadores con sus características especiales, su importe por pagar. Adelante. Gracias, contador. Muy bien. Para efectos del programa y reflejar esa información que acaba de dictar la contadora, partimos de que ya tenemos la PTU calculada. Lo que hacemos nosotros es ingresar a la opción de especiales, posteriormente PTU, y aquí vamos a indicarle el ejercicio al cual corresponde. En ese caso va a ser 2018 y se captura la PTU a repartir. Vamos a indicarle que la PTU está limitada a un mes de salario y seleccionamos el periodo en el cual vamos a pagar la PTU. En este caso yo tengo el periodo del 15 al 29 de mayo. Le indico que se va a pagar sumando al resto de las percepciones. Pongo los días del mes para el cálculo del ingreso ordinario mensual, en este caso 30.4, y presiono continuar. Ya el sistema me hace en automático el cálculo correspondiente. Aquí lo que mencionaba la contadora es, a partir de los días trabajados de los empleados y de los sueldos devengados, el programa lo toma de forma automática, la información de las sumatorias. Y aquí les muestra cómo llega a cada uno de los factores. Por ejemplo, el factor A, que en este caso es divide lo que es el inciso A, que es la utilidad a repartir, entre 2, que es lo que menciona la contadora en su lámina, y luego lo divide entre el inciso E, que es el total de días trabajados, para sacarlo el factor por día. Después el inciso B hace exactamente lo mismo, pero lo divide entre el F, que es el total de salarios, para sacar el factor por sueldos. Aquí nada más comentar, fíjense. Donde dice días trabajados, ya habíamos visto con Ricardo que hay una parametrización de qué días no se incluyen para el concepto de PTU. Entonces, aquí los días trabajados son los efectivamente laborados. Ya les quitamos ausencias injustificadas, enfermedad general y demás. Y aquí ya nada más vienen los días que van a jugar para PTU. En el caso del salario, tenemos que son la cuota nominal, lo que hayan devengado o lo que hayan ganado durante todo el ejercicio sin incluir ninguna prestación adicional. En el caso de, aquí tendremos trabajadores de salario fijo. Vamos a ver las dos características de las trabajadoras. Tenemos un empleado de confianza y vamos a tener un empleado limitado. Adelante. Gracias, contadora. En este caso, aquí el empleado de confianza es Hernández Castillo Gonzalo, que para nosotros vamos a suponer que es el contador, que es el número 8, y el empleado, el 6, Torres Campos, es al que vamos a limitar en este caso. Lo que yo hago es, en la parte superior, en el inciso C, anoto el salario anual mayor del trabajador sindicalizado.
En este ejemplo yo estoy poniéndole a Gonzalo como sindicalizado o de confianza, anoto la cantidad y de forma automática el sistema me hace la sumatoria o le aumenta el 20% adicional, que en este caso estaría limitado a 220,563. Si revisan al empleado 6, que era lo que comentaba la contadora, trae un salario anual de 281,000 pesos, más sin embargo está topado a 220, que es el salario tope que calculó el sistema de acuerdo al salario anual del trabajador sindicalizado que anotamos. Aquí recuerden que ustedes tendrán que identificar a sus trabajadores de confianza. Los que son directores, administradores y gerentes generales, esos de entrada no entrarían en el cálculo. Creo que aquí tenemos por ahí uno, ahorita lo mencionamos. Y aquellos que sean de confianza o de más personal de confianza, tienen como limitante, si tienen trabajadores sindicalizados, buscan el salario más alto, le aumentan el 20% y van a simular como que ese es el salario de esa persona de confianza. Si no hay sindicalizados porque no tienen sindicato, porque no es obligación tener sindicalizados, buscan al de planta de mayor sueldo y a esa persona de mayor sueldo le suben el 20% y ese sería el tope para efectos del personal que está limitado. Entonces ahorita tenemos al trabajador 6, Alfonso, que va a quedar limitado con respecto al salario del número 8, para efectos de PTU nada más. Esto no afecta a ningún cálculo de nómina adicional ni se refleja en otro lado, solamente en esta parte de cálculo de PTU. ¿Cuál fue el...? En este caso, el 4 es el que es gerente general de la empresa. Aquí yo lo tengo, para el ejemplo práctico, lo tengo calculado. Si no procediera, selecciono al trabajador, le pongo cambiar y aquí le pongo que no me calcule para PTU. Vuelvo a realizar operación, selecciono al trabajador, que en este caso es el gerente general, que es el número 4, le pongo cambiar y le pongo que no me calcule PTU. El sistema, esa es una versión de prueba, pero ya el programa, al ponerle no, en automático me va a dejar las cantidades en 0. Posteriormente, para yo repartir o recalcular esa información, le pongo recalcular y me guarda la repartición nuevamente del importe correspondiente. Aquí me lo dejó nuevamente, es como le puse calcular. ¿Sí? Esta revisión es previa que hagan el cálculo, ustedes se van a identificar quién no entra para que no sumen ni días laborados ni sueldos devengados, porque si no, no les va a dar el importe al final. Al final debo de regresar por la suma de toda la PTU total de cada trabajador al importe que estamos repartiendo entre los dos factores e identificar quiénes son sus trabajadores de confianza y ver si hay que limitarlos para efectos de buscar el importe máximo. Aquí ya quita el número 4. Lo que sigue apareciendo es por la... Voy a poder borrar. Si no lo dejamos así. No pasa nada ahí. Ya nada, y ya nada más aquí le voy a poner el calcular para que me deje el importe original. Aquí lo importante es que ustedes distingan bien sus trabajadores, cuáles entran, cuáles no, los limitantes, los eventuales, los días laborados, el sueldo devengado correcto, pagarlo en tiempo, en forma, aplicarlo dentro de su declaración anual como concepto restable, aplicarlo dentro de sus pagos provisionales para que vaya un poquito más emparejado hacia el anual, cumplir con la obligación, ya vimos que hay una multa, puede haber una inconformidad por parte de los empleados que no estén de acuerdo, sí, ya les pedirán incluso su documentación soporte, su declaración anual, sus cálculos de reparto de PTU y podrán inconformarse. Hay plazos, hay formas de procedimientos. Un trabajador puede irse a quejar a Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sí,
y de esa manera pueden llegar a revisarnos directamente y pedirnos todos los papeles de trabajo de cómo se determinó esta distribución de PTU. Entonces, hay que cumplir con la obligación como patrones y aquí la intención es que ustedes vean lo que ofrece el sistema para que ustedes lo puedan tomar como ventaja para hacer este cálculo anual. Así es. Aquí había una duda sobre cómo el sistema lo hacía en base a reglamento o ley para ICR. Aquí en la parte superior está el inciso I, ICR en base a ley o reglamento. Aquí en ese momento está en base a reglamento. Y aquí viene lo que es el cálculo, la columna U trae lo que es el importe que da en base a reglamento. Si yo quisiera ver cómo se determinó esos 1,013 pesos, presiono este botón que está en la parte inferior que se llama ICR y aquí me va a dar el desglose de cómo llegó a esos 1,013 pesos. Me pone la PTU, que era la lámina que mencionaba la contadora, viene la PTU total, los 15 días de salario mínimo, que en este caso es la UMA, ahí viene el exento, me da mi PTU grabable, saca la proporción y ya le aplica lo que es la tarifa y da un importe de 1,013 pesos. Preguntaban también sobre el impuesto de sueldos. Aquí en la parte de su derecha está este botón que se llama impuestos sueldos. Aquí el sistema también llega al cálculo de dicho impuesto por cuestión de impuesto por sueldo. Es decir, el sistema ya les da toda la información correspondiente. Aquí, por ejemplo, para el empleado 1, en base a reglamento, da un impuesto a retener de 1,013 pesos. Si yo lo cambio en base a ley e ingreso al botón, me da un impuesto por PTU de 1,178. Entonces, ya ustedes aquí ven cuál de las dos opciones es más viable para el cálculo de su ICR. Como comentábamos, no es necesario que la misma opción se elija para todos los trabajadores, puede ser combinada. A algunos les convendrá por procedimiento de ley, a otros por procedimiento de reglamento y podrán elegir el cálculo que ustedes requieran realizar por cada uno. Aquí vean si les conviene tomar la opción más barata, porque como les digo, si algún cálculo por lo que sea no fue bien hecho durante el ejercicio, esto se va a reflejar en la nota. Si aquí también de repente algo no lo calculan bien, no lo determinan bien, las cifras que alimentan al sistema, el anual se va a ver el reflejo de esos pesos de más o de menos. Hay ocasiones que es mejor o sugerible retenerles un poquito más, finalmente van a recibir nada más el neto, y en anual ya quedan muy parejos con el resultado final, y ya no quedan con la inconformidad de que por qué todavía tengo que pagar impuestos de más, después de todo lo que me retuviste todo el año. Entonces, ustedes defínanlo, determínenlo, la opción está, lo permite la ley, lo permite el reglamento, el sistema se los calcula y además ustedes elegirán qué opción es la que les conviene. Es correcto, contador. Y pues aquí, bueno, ya en la parte de inferior trae el salario topado, lo que comentábamos, aquí únicamente está topando al número 6, trae el salario mensual, trae la PTU por días, creo que me comentaba la contadora, se calcula un PTU por días. Aquí el sistema les da las fórmulas en la parte superior, multiplica el inciso O por G, en este caso el inciso O es los días trabajados, por G, que es el factor por días, que es el 11.03, me da 3,000 pesos. Posteriormente el PTU por salario, que aquí lo hace el Q1 por H, el Q1 es el salario anual topado, lo multiplica por el factor B, que es el 0.2, y luego esos dos los suma para determinar lo que es la PTU antes de desglosar lo que es el impuesto. Calcula lo que dice el ICR, se lo resta al PTU y ya le da una PTU neta para el pago al trabajador. Esta es la forma en que el sistema hace el cálculo de la PTU. Lo hace de forma automática. Ya nada más ustedes, como comentaba la contadora, confirmar la información de que sea correcta, tanto los días como los salarios, de acuerdo a lo que hayan calculado en el ejercicio correspondiente de la PTU. Recuerden que lo importante para que un sistema funcione es que ustedes también estén conscientes de la información con la que la alimentan, y eso implica conocer el fundamento, el procedimiento,
que si entra, que no entra, cuándo sí, cuándo no. Aquí el sistema les ofrece las opciones para elegir, porque de repente, aunque uno les dice que no por procedimiento, por ley, el usuario finalmente dice que sí. Entonces está abierto a que ustedes lo puedan configurar, todo en base a un fundamento legal o fiscal, y determinar sus cantidades correctas de PTU. Y la invitación, bueno, es que hagan su cálculo en tiempo y forma, mayo para personas morales, junio para personas físicas, con todos los detalles que vimos el día de hoy, que yo les comentaba al principio, no es un tema nuevo, es un tema de cada año, pero como no lo hacemos tan continuamente, yo creo que de repente hay detalles que de un año a otro nos hacen ruido o ya no lo hicimos igual que el año pasado. Ya estuvimos atendiendo sus preguntas. Entonces, de nuestra parte sería todo. Agradecemos su asistencia, su participación. De parte de Software Fácil, lo de las promociones. Ahorita las promociones vamos a esperar hasta la semana que entra. Les tenemos muy buenas promociones ahora que se viene el Día del Contador. Entonces, para que estén al pendiente la semana que entra, con las promociones que estarán muy, muy buenas. Si tuvieran alguna duda en particular sobre el cálculo de la PTU, que por ejemplo no me dan los días, no me dan los sueldos, manden el correo a soporte@sfacil.com para que ahí mismo les demos respuesta y podamos darle el apoyo correspondiente. Gracias, Ricardo. Un gusto haber estado aquí con ustedes, con Ricardo, compartiendo el tema. Como le comenta, cualquier duda de funcionalidad, en soporte los atenderán con todo gusto. Nos estaríamos viendo en un siguiente tema. En su momento les harán las invitaciones correspondientes y con gusto estaremos aquí presentes. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.